Que la Argentina vale la pena, que todo lo que tiene son cosas que se pueden superar, digamos, y que la Argentina vale la pena. Muy importante esa definición, porque a veces mi psicólogo me dice eso es porque sos optimista, negador de la realidad. Vos decís, vale la pena. Bueno, pero tenemos que empezar algún día a construir esa Argentina que deseamos, que queremos, Sí. porque lo que nos devuelve la Argentina son imágenes que no nos gustan, una pobreza cada vez más alta, desarreglos macroeconómicos que producen protestas como las que veíamos recién y que vos observabas, de gente que saca un crédito con el sueño de la casa propia y que después se le hace imposible cumplimentarlo. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay una solución que es por la que me invitaste, que es la mochila argentina, y que resuelve un tema que le da a la izquierda más empleo, que es lo que pide, y a la derecha baja el gasto público. Es una cosa que resuelve al mismo tiempo las dos cosas porque aumenta la capacidad de empleo del sector privado al eliminar el pasivo laboral y le da más al empleado. Desde el primer día que trabaja es dueño de su indemnización. Hoy solamente el 20% o menos de los empleados cobran la indemnización y esta es la solución verdadera, porque yo mientras te escuchaba y hablabas de la Argentina, ¿cuánta gente mala de verdad conoces? Y todos creemos que los restos son malos, pero mis amigos no, todos mis amigos son gente buena. Quiere decir que lo que tenemos no es un país de gente mala, es un país de sistemas malos. Y el cambio de definición hace que uno quiera más el país o no. Está muy bien lo que marcas. Primero, contale al que tal vez no te conozca y te esté descubriendo. ¿Cuántos empleados tenés? Nosotros teníamos 1.050 empleados hace un año y medio, tenemos 1.400 ahora y estamos haciendo inversiones para llegar a 1.900 dentro de 2 o 3 años. ¿Vas a producir qué y qué producís hoy? Nosotros producimos hilado, ahora hacemos telas y hacemos también media ciudadela y tom, digamos. Empezamos con productos muy materia prima y ahora estamos acercándonos a productos más cercanos al cliente, al consumidor final. ¿Le estás poniendo diseño? Mucho diseño, por supuesto, mucho diseño, mucho producto. Ya el exportar? hilado es mucha tecnología, digamos. ¿Podés exportar? No, la Argentina no puede exportar ningún producto de valor agregado. ¿Perdón? La Argentina no puede exportar ningún producto de valor agregado porque toda persona que trabaja en mi empresa, cuando consume, consume impuestos y productos. De hecho, más impuestos que productos. Entonces, cualquier producto que la Argentina quiera exportar, va a estar exportando impuestos. Ningún país en el mundo exporta impuestos. Lo que estás diciendo es una definición que para el mundo empresario es muy normal, para la gente le es un poco esquiva. Cuando uno compra 1 litro de nafta, compra impuestos más que nafta. Cuando uno paga la luz, paga más impuestos que la luz en sí. Y así sucesivamente. ¿Eso es lo que más perturba al mundo empresario, la carga impositiva o es todo un El mundo todo? empresario puede manejarse. Al que perturba es la persona que vive en la Argentina. Hay que comprender que los empresarios son libres para irse donde quieran, donde querramos. El problema no es el empresario. El problema en la Argentina es que el empleado cada vez tiene menos oportunidad de trabajo y el empleado cada vez gasta más en impuestos. Lo que pasa que no se da cuenta porque es el empresario el encargado de recaudar. Como lo que sucede en las películas de Robin Hood, donde el bueno es el rey y el malo es recaudador de impuestos, lo que pasa en la Argentina es que el recaudador de impuestos es el empresario y el bueno es el Estado. Tenemos tergiversado el tema. Al tergiversar ese tema, la gente habla mal del empresario porque efectivamente es el que le cobra los impuestos cuando consume. O el que no le puede pagar salarios altos porque la mitad de lo que le cuesta a la persona va al Estado. Yo, para una persona que cobra 100 pesos, a mí él me cuesta 200 pesos. Y de esos 100 que recibe, solo compra 50 pesos de productos. Es decir, que por los 50 pesos de productos que él compra, al empresario le costó 200 pesos, 4 veces más. La gente sigue pensando... Ese es el costo argentino, entre otras cosas. Ese es el costo de nuestro país que ha deformado los impuestos y lo han hecho de izquierda y de derecha. Porque no olvidemos que los impuestos subieron significativamente en tiempos de Menem, en el año donde Cavallo subió y duplicó el IVA, puso ingresos brutos y puso el impuesto al cheque, que son los
los peores impuestos que jamás un país ha tenido. Ingresos brutos es histórico, es el impuesto por el cual recuadran las provincias, pero el impuesto al cheque fue excepcional en 2001 y se quedó, y el impuesto al valor agregado nació allá por la década del 30 del siglo pasado, pero con escala creciente, y era también un impuesto que en teoría iba a ser de coyuntura y que terminó siendo... Era el 11% y subió al 21%, pero... Exacto. En los países de distribución de ingresos parejos, como es Europa, me dicen, oh, pero Europa tiene. Sí, pero en Dinamarca el rico y el pobre ganan casi lo mismo. En la Argentina, donde el rico como yo viaja a Miami y se compra productos sin IVA y sin impuestos, el IVA y todos esos impuestos recaen más sobre el consumidor, pero el consumidor también es un trabajador que produce valor agregado. Como los empleadores no podemos emplearlos, cada vez van a trabajar más el Estado. El Estado va aumentando los impuestos, haciendo cada vez más caros los productos. Y volviendo sobre la mochila argentina, es muy importante comprender que el desencadenante de la baja de los impuestos es aumentar el empleo privado. Esta barbaridad de los 4 días, digamos, de bajar las horas, por suerte la gente se dio cuenta, por suerte los ministros se dieron cuenta que es una barbaridad, e inclusive muchos sindicalistas se dieron cuenta de una barbaridad. La solución verdadera es que empresas como las mías, mucho mejores que la mía, mucho más chicas que la mía, mucho más grandes que la mía, todas las empresas, aumentemos. Y hoy no estamos aumentando, ¿por qué? Porque una empresa en la Argentina no vale nada porque todos los años acumula un mes de deuda con sus empleados. Ese mes de deuda hace que las empresas no valgan nada, y como no valen nada, el empresario no le pone guita y el banquero no le presta guita. Una empresa que en el mundo, como la mía, debería 6 meses de facturación y mi empresa debe 4 días de facturación. ¿Qué tipo de máquinas puedo comprar? ¿Qué tipo de empleo puedo generar? ¿Qué tipo de inversiones puedo hacer cuando el costo del capital es tan alto que yo solamente puedo acceder a 4 días de facturación de un crédito bancario en máquinas que van a durar 10 años? Lo que estás describiendo, y te escuchaba atentamente, Teddy, es algo que muchos no conocen, no conciben. Tuviste un acto ahí que me sorprendió por lo curioso, digamos, cuando debería ser normal. Te golpeaste el pecho y dijiste, los ricos como yo vamos a Miami, compramos. ¿Vos pagaste el impuesto a la riqueza? Sí. Y me opuse, fui el que más se opuso públicamente, pero por supuesto pagué, porque yo vivo en la Argentina. Viste que se habla de la idea de, bueno, prorrogarlo un año más, otra vez, el año próximo, porque en realidad tenemos que recuperarnos de la pandemia. La imagen que tengo yo es del ahogado que está debajo de la línea de flotación y hace un último respiro sabiendo que se va a ahogar. Ese impuesto, si fuera la solución, la Argentina sería el país más rico del mundo y el país con mayores inversiones del mundo y con la gente más feliz del mundo. El país nuestro se ha ido empobreciendo porque en la medida que los impuestos recaen sobre siempre lo mismo, terminan siendo productos más caros, menos empleo, más Estado. Muchos amigos míos, sus hijos se fueron, ellos no. Eso confunde al gobierno, porque siempre si fulano mengano están. Cuando se va el hijo de un empresario, se va el futuro de ese empresario. Y las empresas dejan de invertir en las empresas, en las empresas que no tienen descendencia. Ahora, cuando ese proceso sucede, se nota 10 o 15 años después. El fenómeno de periodistas, de economistas, de sindicalistas, de gobiernos promoviendo ese comportamiento es el mismo fenómeno del ahogado. Yo respiro total, después no sé qué va a pasar. Y ahí tragás el agua y te morís. Es lo que está sucediendo. Dicho esto, una pregunta que me podrías hacer es ¿por qué estoy invirtiendo? Yo estoy invirtiendo porque la realidad es que yo sé que la Argentina solo se salva trabajando. Y antes o después esta solución va a venir. O sea, sos optimista. No hay forma. Soy argentino. ¿Te gusta más esa frase? Mirá que el yo argentino es casi una... No, en el caso mío soy eternamente optimista. Mi padre era optimista y mi hijo es optimista. ¿Tu padre fundó la empresa? Mi padre fundó la empresa. Y tu hijo sigue en la compañía. Sí. Y mi padre es inmigrante. Yo entiendo lo que es ser inmigrante por lo que sufrieron mis padres. ¿En qué año vino?
48. ¿De Armenia? Sí, Turquía en realidad, es armenio de Turquía. O sea, posguerra, pos-Segunda Guerra Mundial. Posguerra, digamos, sí. Vino para escaparse de ser carne de cañón, digamos. ¿Tenía cultura general, tenía amplios estudios o todo era bastante precario? Mi padre como le faltaba meses para recibirse de ingeniero. Es probablemente la mayor frustración que tuvo. ¿Qué te frustra más en el día a día? Hablar en bolsillo roto de estos temas, pese a que venís, lo hacés, le pones pasión, energía, escribís libros, hablas de la mochila, hay que sacársela, tenemos que liberar energía, tiene que ser el sector privado el que cree los recursos genuinos para una economía que dé un salto de calidad, etcétera. Eso es lo que, a ver... Te voy a decir que me frustra. A ver. Mis colegas empresarios que no salen a hablar. Porque todos piensan lo mismo, pero son pocos los que salen a hablar. Y entonces la gente escucha al empresario a través de un contador, un economista o un vocero. No es lo mismo el lenguaje de un empresario que el lenguaje del vocero del empresario. Nosotros puteamos, hablamos como el resto del mundo, decimos las mismas guasadas y decimos cosas lógicas, pero cuando es un tercero que habla, la gente no comprende lo que estamos hablando. En mi empresa hay gente que yo quiero mucho, que trabaja conmigo, pero no puede describir lo que yo pienso. Solamente yo puedo describir lo que yo pienso, porque ante una pregunta que no estoy preparado a lo que me vas a hacer, sé qué es lo que pienso y te voy a contestar. Los empresarios debieran salir. Y sabes que es música para mis oídos, ¿no? Porque de verdad lo digo. Primero que quien se sienta ahí en general, a veces me sale mejor, a veces peor, trato de escucharlo, entenderlo, comprender qué piensa, porque así nos enriquecemos y crecemos todos. Pero es muy valioso que alguien como vos esté hablando, porque son los que crean o dejan de crear capital, los que invierten o dejan de invertir. Y si yo fuese presidente algún día, lo primero que haría es decirle, ¿qué te falta? Porque no es contra vos, es con vos. Sí, pero para serte sincero, hoy me escuchan más que me escuchaban en el gobierno anterior. ¿Sentís más acompañamiento hoy? Mucho además? más. Mucho. Este gobierno sabe que yo no lo voté. Yo voté la baña, digamos, esto lo digo claramente y lo sabe todo el mundo. Pero cada vez que levanto el teléfono alguien me atiende. En el gobierno anterior yo bajé la mitad de mi producción, despedí de 1.900 personas, despedí 800 personas. ¿Y nadie te atendía? No, no solo me atendían, despedílos, alguien los va a tomar. Y no los tomó nadie, y el país se empobreció. Y entonces lo que quiero decirte con esto es, cuando nosotros los empresarios no hablamos, las consecuencias las paga el país, pero también los empresarios. Lo que pasa es que los empresarios tienen más grados de libertad. Entonces lo que hay que empezar a hacer es, primero, no conmigo pueden, si quieren pegarme, que me peguen, digamos, o sea, en los medios, en Twitter, todo lo que... Pero es importante que la sociedad argentina comprenda que en la medida que digan pavadas sobre cuál es el rol del empresario, los empresarios se van. Y esto vengo también haciendo una analogía porque ya me la confirmaron varias veces. Hay gente que dice, bueno, nos quedamos con la empresa. Hay muchos sectores donde hay cooperativas que hacen el mismo trabajo que una empresa privada. Los salarios de esa cooperativa son mucho más bajos que los de la empresa privada. Entonces ese ejemplo es muy claro. ¿Por qué? Porque la cooperativa privada no tiene quien las dirija, no tiene quien ponga el capital y no tiene un montón de cosas, con lo cual se van muriendo y finalmente necesitan de un montón de ayuda. Los empresarios, sin embargo, cuidan su interés, pero en el cuidar de su interés, cuidan el interés de toda la gente que trabaja. Nuevamente, hay un error conceptual en la sociedad, porque nosotros somos los recaudadores de impuestos. Si nosotros fuéramos tan vivos y tan inteligentes que nos aprovecháramos de tantos argentinos, la pregunta es, ¿por qué en el índice Forbes no hay casi empresarios argentinos que no dependan del Estado? Los únicos empresarios argentinos que hay son los que dependen de un ingreso del Estado, directo e indirectamente. Y eso me da la pauta, o me da el pie a decir, quiénes son los que compran las empresas que se van, que son empresarios muy ligados al Estado. Por supuesto. Que es más grosero, que es más grave. Porque eso habla pero es mejor eso a que no las compren. Porque eso también es un error conceptual también. Un error conceptual es, y en el gobierno anterior también sucedía, pensar que las únicas personas que son inteligentes y que debiéramos tener en la Argentina son empresarios extranjeros. Porque, el señor presidente anterior
las únicas empresas que siempre mencionó, además de Meli, fueron todas empresas extranjeras. Él tenía un grupo de gente que podíamos y estábamos ahí para apoyar en su momento, pero cuando nos empezamos a dar cuenta del desprecio de él... Eso sintieron con Macri, desprecio. Vos, por lo menos. Totalmente. Yo lo sentí y alrededor mío muchos empresarios muy grosos también lo hacían. Pero, digamos, era rubio, de ojos celestes, digamos, era bárbaro en un momento. No quisimos ver lo que fue, lo que terminó siendo, digamos. Entonces lo que quiero decir es esto. Hay gente que defiende ideológicamente conceptos que la realidad no convalida. Ni ellos eran tan buenos, ni estos son tan malos como se hace, como pareciera que fueran. Y si no son tan malos, ¿qué son? ¿O cómo son? ¿O cómo Son mucho mejor. Desde el punto de vista productivo, todos mis colegas empresarios de la industria, no de mi industria, industriales, estamos con demanda en ascenso y haciendo inversiones importantes. Por supuesto nos atacó un COVID. El COVID atacó a un raquítico que no tenía ni fuerza ni dinero para comprar remedios. En un país que no tenía una estructura para recibir a la cantidad de enfermos que podía hacer. Por supuesto, yo escuchaba también antes cuando se hablaba ahí. El que no tiene el manejo del día a día se da el lujo de decir pavadas. ¿Por qué? Porque no maneja él las restricciones de quien gobierna. Sería bárbaro poder que las cosas, digamos, aquel que quiere hacerlas las pudiera ejecutar. Eso no quita de que haya malos ejecutores, pero buenas ideas sin una ejecución correcta no sirven para nada. Y la Argentina está muy lleno de gente, a mí no me interesa en nada el fútbol, pero son todos directores técnicos, digamos, de equipos que no controlan. Bueno, lo último, ayúdame con la brevedad. ¿El gobierno tiene más ideas que ejecutores y fracasa por la ejecución, o tiene ejecutores pero no tiene buenas ideas? Está teniendo una ejecución terrible y no está siendo visible porque hay una guerra, digamos. A ver. ¿Lo ves bien el gobierno de Alberto Fernández? Yo lo veo muy bien. Con mucha ¿Hoy lo votarías cuando no lo votaste hace 2 años? Yo hoy lo votaría, por supuesto. ¿Y por qué lo haría? Porque aunque la gente dice que no, hay un plan muy específico que es... Había un tipo, Aldo Ferrer, que decía vivir con lo nuestro. Vivir con lo nuestro. Los liberales dicen, no, la realidad es que vos vivís de tu trabajo y yo vivo de mi trabajo y el camarógrafo vive de su trabajo. ¿Quién puede vivir de prestado? Aldo Ferrer decía eso, y este gobierno tiene claro que si la Argentina no transforma el producto del campo en productos de más valor agregado, el producto de la minería en productos de más valor agregado, esto no va a suceder. Ahora, bien, esto está sucediendo hoy y no está siendo visibilizado. Eso es lo que te agradezco, Teddy. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. Pausa muy rápida, ya venimos. El miércoles, ofertón en Coto. Tenés hasta 18 cuotas sin interés o hasta 15% de descuento con efectivo y débito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electro y ferretería. Coto. Dicen que cada año trae 365 días, pero muchos de esos días a veces se pierden en el camino. El día que se te queda el auto, día perdido. El día que te roban algo del bolso, día perdido. El día que se te desconfigura el módem, día perdido. El día que se te quema el mueble nuevo de la cocina, día perdido. Por eso cuando protegemos tu casa, tu auto o tus objetos personales, estamos protegiendo algo muchísimo más importante. Tus días valen mucho. Protégelos.